¿Qué tal? Muy buenas tardes de nuevo, compañeros, compañeras. Vamos a estar revisando el módulo 20 de Diseño Instruccional y Tecnología, nuestro segundo bloque, que es Gestión del Conocimiento en Sistemas de e-Learning. Los temas que vamos a ver el día de hoy es e-Learning y los objetos de aprendizaje, estándares y especificaciones del e-Learning, evolución de objetos de aprendizaje, sistemas para gestionar la información de calidad en sistemas de e-learning y la implementación de sistemas de e-learning. Nuestro primer tema, que es e-learning y objetos de aprendizaje, tiene mucho que ver con cómo se define como un sistema de enseñanza el e-learning, basado en la utilización de las tecnologías de información y comunicación. Esto permite seguir las clases sin una restricción asociada al espacio, al tiempo. Entonces, lo que nosotros conocemos como este aprendizaje a distancia precisamente se trata de esto, de un sistema donde se puede aprender o el sujeto puede estar aprendiendo sin las restricciones de un aula específica o de un tiempo específico. Aunque las definiciones del e-learning han sido muy variadas, si bien en general tienden a orientarse hacia la persona que aprende y destacan las ventajas que ofrece, como una mayor autonomía por parte del estudiante, ya que puedes seleccionar los tiempos, seleccionar los días, hay una facilidad de acceder a los recursos que se necesitan, cuando hay buenos vínculos y cuando se puede acceder a diferentes páginas en diferentes horarios. Esto facilita mucho la información. También una satisfacción elevada de los objetivos de los individuos y de la organización, y la mejora del rendimiento de ciertos procesos. Ahora, según Albert Sangra y su equipo de investigación, que realizaron un estudio científico para dar una definición inclusiva del e-learning, después de muchas investigaciones pudieron concretar lo siguiente. Cuando hablamos de e-learning, hablamos de una modalidad de enseñanza y aprendizaje que puede representar todo o una parte del modelo educativo que se aplica. Recordemos que también hay modelos híbridos, que explota los medios y dispositivos electrónicos para facilitar el acceso, la evolución y la mejora de la calidad de la educación y la información. Ahora, este es un punto muy importante, porque hablamos primeramente de una modalidad. Recordemos que puede ser presencial, puede ser híbrida o puede ser full online, y que representa toda una parte de un modelo donde ya se incluyen los medios y los dispositivos electrónicos. Si se recuerdan, en la unidad pasada veíamos cómo la intención no era simplemente hacer un modelo como si fuera presencial con algunos recursos electrónicos, sino que el objetivo era la integración de la parte tecnológica al modelo precisamente de enseñanza para mejorar la calidad de la educación y la formación. Ahora vemos también entonces que el sistema e-learning contribuye a mejorar la interactividad y la colaboración entre los que aprenden y entre estos y los que enseñan. Es decir, aunque muchas veces no se tiene un espacio presencial donde están las personas, también se ha encontrado que lugares como los foros de dudas, los foros de diagnóstico, los foros de conocimiento, bien llevado a cabo, pueden ayudar a los estudiantes a conocer a otros estudiantes que incluso no estarían dentro del mismo lugar. Es decir, no son solamente personas de Monterrey, o no son solamente personas de Mazatlán, o solamente de un lugar específico, sino que dentro de los foros puedes tener todo un conjunto de alumnos de todo México o incluso internacionales, ¿no? Cuando a veces se toman cursos que son masivos en internet, pues tienes gente que es de España y que es de Perú, de Bolivia y de muchos otros lugares, ¿no? Y lo cual puede ayudarte a tener un mejor desarrollo, conocer otras personas, interactuar con otros, y también asimismo los profesores pueden ser de cualquier lugar con diferentes formaciones y tal vez que en otro momento no hubieras podido acceder a ellos, ¿no? Entonces,
Eh, Esto es un punto muy importante. También ayuda a la personalización de los programas de aprendizaje, a las características particulares de cada estudiante, así como la autoevaluación. También, dependiendo de cómo estén organizados algunos de los cursos, los mismos alumnos pueden ir personalizando la forma en cómo están organizados algunos de los materiales. Existen algunos medios que se pueden elegir, tienen diferentes actividades, tienen diferentes formas de evaluación y autoevaluación, ¿no? Haciéndolo un poco más individualizado en la medida de lo posible. Esto es una de las grandes ventajas. Ahora, viendo nuestro segundo tema, que es los estándares y especificaciones del e-learning, es importante saber que hay aspectos pedagógicos del e-learning que se asemejan en buena medida a aquellos de la enseñanza a distancia. Si bien es el componente digital lo que aporta la gran diferencia, recordemos que el aprendizaje a distancia ha existido desde hace mucho tiempo. Antes teníamos los que eran los cursos por correspondencia, antes teníamos los libros como de autoaprendizaje, teníamos la escuela a distancia, por ejemplo, no sé si ustedes conocen el programa de telesecundaria, ¿no? Que tenemos aquí en México y en muchos lugares y muchas zonas donde no podía acceder antes o era difícil acceso tener maestros y escuelas, como en algunas sierras de Chiapas y de Oaxaca, se tenía la telesecundaria y tenían como este modelo de educación a distancia, ¿no? De alfabetización. Entonces no es un modelo propiamente nuevo, pero lo que sí ha cambiado es cómo el componente digital es distinto. Ahora Internet ha facilitado el desarrollo del aprendizaje a distancia, incorporando además muchos aspectos de autoformación, aquellos relacionados con el aprendizaje colaborativo, trabajar con otros compañeros, por ejemplo, la creación de documentos en Google Forms, ¿no? O que puede ser en Word o Excel, donde al mismo tiempo este mismo archivo todos pueden ir eh, añadiendo información, ¿no? Y creando entre todos un mismo archivo. Ello también es posible gracias a las nuevas tecnologías de comunicación sincrónica, también como el teléfono por internet, llamadas, el WhatsApp, la webcam, pizarras electrónicas, documentos compartidos en línea, videoconferencias, chats, herramientas asincrónicas como los correos electrónicos, foros, blogs, wikis. Entonces, si te fijas, si podemos observar esto, hay una forma muy completa de cómo poder complementar y crear un nuevo un sistema de educación a distancia donde el alumno no se sienta como abandonado o solo, sino que puede ser parte de una gran comunidad. Ahora, diferentes autores estiman que el e-learning puede clasificarse básicamente en tres formas según la tecnología: el Computer Based Training o el CBT, o el CAI, que es el Computer Assisted Instruction, donde el aprendizaje es basado en el computador con retroalimentación. Es básicamente un curso que ya está programado. Imagínatelo como lo que nosotros ve en algún momento, los que somos de generaciones anteriores, teníamos como en un CD o algo así, un programa que ya está predeterminado, tú lo vas siguiendo, vas contestando y te da tu misma respuesta, ¿no? Donde no hay, simplemente está computarizado, ¿no? Entonces tú vas siguiéndolo. Y luego está el IBT o el Internet Based Training, que es una evolución del anterior, pero con una conexión a internet como vía para algunos contenidos que lleguen a ciertos destinatarios, ¿no? Es como como este mismo programa donde a lo mejor si hay algunas conexiones de alguien más, de otras personas, se pueden acceder a contenidos diferentes, contenidos en línea, hay algo de interacción con otras personas, pero muchas veces es de manera asincrónica nada más. Y después ya está lo que nosotros conocemos como el Web-Based Training o el aprendizaje haciendo uso amplio de la web,
donde se incluyen los actuales sistemas gestores de aprendizaje, ¿no? Los LMS, lo que tú conoces, por ejemplo, en la plataforma donde estás en estos momentos, como en Google o en Blackboard o en Google Classroom, en Blackboard, en Moodle, ¿no? Entre muchos otros que tenemos, donde ya no solamente está alojado la información del contenido, sino aparte también hay foros, tenemos gente de muchos lugares, se puede estar intercambiando el material, puedes poner nuevos PDFs, puedes poner nuevos videos, incluso los alumnos pueden subir su propio material, ¿no? Entonces, si te fijas, parte de la evolución ha sido de menos a más tecnología, pero también de menos a más interacción con los facilitadores y con otras personas. Ahora, los paquetes de información en línea no deberían de ser copias, y esto es bien importante de la formación presencial. La idea precisamente es que, aunque la estructura puede variar, las necesidades de los estudiantes y de la situación de aprendizaje siempre debe ser lo primero en mente en las personas que diseñan esta información. Es decir, no se busca que los cursos en línea sean simplemente como una transcripción de lo que harías en clase, sino que se puedan integrar a esta nueva tecnología, que es lo que hemos estado viendo. Entonces no buscamos que sea exactamente igual, sino que den esta nueva experiencia, y donde vamos a ver los objetos y los medios de aprendizaje los vamos a ver en temas un poquito posteriores. Pero la idea es precisamente esto. No son copias, o no se busca que sean copias de una clase presencial, sino que estén organizados, utilizando recursos diferentes, planificados y con diseño instruccional específico para la población con la que tú estás trabajando. Es decir, está pensado, por ejemplo, no es lo mismo un curso diseñado para educación superior o posgrado, por ejemplo, que para niños de primaria. No es lo mismo diseñar un curso que es como para una capacitación adentro de una empresa, ¿no? Donde vas a trabajar a lo mejor con con personas de nivel operario, a planificar un curso de doctorado, ¿no? Son distintas las formas, los enfoques y la población con la que vas a trabajar, por lo tanto el diseño debe ser distinto. Ahora, también es importante conocer cuáles son los objetos de aprendizaje que vamos a estar viendo, y esto es nuestro siguiente tema. Al principio, los programas del e-learning se apoyaban mucho en la presentación tradicional del aula. Era básicamente cuando nosotros iniciamos, lo que hacíamos era ofrecer el contenido educativo a través de internet, pensado como nuestras propias lecciones. Es decir, pensábamos que, bueno, si yo hacía esta presentación y leía este trabajo y hacía esta actividad, entonces eso es lo que voy a poner, ¿no? Y entonces simplemente migraba lo que yo hacía en mi aula presencial a una parte de internet. Pero nos dimos cuenta que con el tiempo que esto no era tan útil, no era tan efectivo para el aprendizaje de las personas. Vimos que los programas basados en medios digitales tendían mucho a hacer una repetición o una compilación en línea de versiones de otros cursos presenciales. Es decir, agarrabas el syllabus o agarrabas el plan de materia y simplemente lo ponías otra vez ahí, ¿no? Entonces vimos que teníamos muchas largas secuencias en los contenidos, teníamos mucho material de repente, y esto dio lugar a una saturación, donde veíamos que no se presentaban suficientes opciones, no había mucho compromiso por parte de los estudiantes, no había un contacto social, no estaba bien vinculado la información, no había este contexto para facilitar el éxito del aprendizaje. Entonces nos fuimos dando cuenta de todo esto
al ver que muchos de los cursos simplemente eran como una muy breve introducción y luego, ok, lee todo esto, ¿no? Y te ponían así como muchos PDFs con toda la información y bueno, pues eso era todo, ¿no? Y luego ya, bueno, presenta un examen o entrega siempre un trabajo o entrega siempre un ensayo o entrega siempre esto, ¿no? Entonces era como la repetición de lo que hacías en tu aula de la semana, pero pasado a transcrito a un ordenador o a tu computadora. Y lo cual empezamos a ver que eso no funcionaba, sino que debía ser distinto, debías utilizar las herramientas que se tienen en la web, debías crear como un nuevo contenido pensando en quién iba a estar del otro lado del curso, qué herramientas se necesitan, más o menos cuál es el nivel tecnológico que requerían tener, ver, por ejemplo, saber, por ejemplo, una de las cosas que veíamos es un curso diseñado para, a lo mejor, eh, para maestría o para adulto trabajador, este, ponerle 10 PDFs de 50 páginas para que lea en la semana era algo que no iba a poder lograr, ¿no? Aunque fuera un solo PDF, pero que sean 100 hojas para leer en una semana, este adulto trabajador no iba a tener el tiempo, porque no es un estudiante de tiempo completo, ¿no? No está, el diseño del curso no está hecho para un estudiante de tiempo completo, que solamente lo único que hace es dedicarse a estudiar, sino que se empezó a desarrollar y decir, bueno, a ver, ¿cuáles son los elementos básicos que necesitas saber de esta lectura de 100 hojas? A lo mejor necesito hacer una que sea de unas 15 o 20 porque es lo que eh, en tiempo es más o menos como 3 4 horas, que es lo que necesita un estudiante de adulto trabajador, y luego este tipo de actividades, y luego necesito, en lugar de que haga un ensayo de 10 hojas, bueno, necesito que haga este otro, o que hagan juntos de manera colaborativa un trabajo en una forma de Word. Es decir, ya no es, crear un curso o el diseño instruccional de un curso que es en línea es distinto, y eso siempre tenemos que tenerlo en cuenta, al de la clase de, de tu aula. Después de muchos años encontramos que la formación con medios digitales no es fácil. Hay muchas cosas que tenemos que seguir aprendiendo, pero sí logra ser efectiva cuando tiene un buen diseño instruccional. El éxito depende de muchos factores. La predisposición y franqueza de una cultura a compartir información de una manera comprensible, la predisposición de la dirección de la organización o del proyecto para invertir recursos en el desarrollo de una infraestructura robusta, por ejemplo, como lo hacemos aquí en ISEO, ¿no? Que hay todo un apoyo, toda una gran inversión, toda una plataforma, toda una creación de recursos y la utilización, y la predisposición de los formadores para diseñar un currículum centrado en el estudiante, así precisamente como lo hacemos aquí en la institución, constantemente. No sé si a ustedes les tocó el cambio, pero yo, por ejemplo, cuando estudié aquí con ustedes, también vimos la transición de cómo eran los cursos, cómo se volvieron a diseñar, cómo fue una adaptación, cómo se volvieron a organizar los materiales, dejando un mejor modelo centrado más en el estudiante, centrado en este aprendizaje autónomo, previendo las necesidades cambiantes de lo que tenemos, ¿no? Entonces, eso es precisamente lo que queremos que ustedes sepan y que ustedes experimenten para su mejor aprendizaje. Ahora se ha puesto de manifiesto que la aparición de nuevas tecnologías, y en especial de la web 2.0, ha dado lugar a oportunidades para crear y compartir contenidos, interaccionar con otros contenidos de otras personas y de otros materiales. Es conocido que el medio de la web 2.0 incluye herramientas que permiten a los individuos y a los grupos publicar material, compartir imágenes, compartir audio, podemos hacer clases en vivo, puedes crear tu contenido y subirlo a tu plataforma.
¿no? Entonces hay redes sociales en línea, facilita la introducción de nuevas prácticas y nuevas actitudes, ¿no? Ahora, hablando de los sistemas para gestionar la info de calidad del e-learning, es importante saber que hay tres formas de participación de la red en un proceso de aprendizaje. Primero es como apoyo para el acceso a los contenidos de los sistemas de enseñanza tradicional, pero la docencia es presencial. Es decir, como un método blended, es decir, tú tienes tu clase presencial, pero hay contenidos en la plataforma que sirven de apoyo. Hay una enseñanza semipresencial, donde hay una parte de la instrucción que es presencial y otra parte en línea, lo que se conoce en inglés como blended learning o mixed learning o aprendizaje mixto, donde hay clases presenciales y también hay una plataforma, ¿no? En la primera hablamos de una clase presencial, pero por ejemplo donde hay una bibliotecas digitales o cosas así, es decir, tienes un apoyo, tienes una clase presencial, pero tienes un sistema de soporte que te ayuda. En el segundo hay una combinación de la clase presencial con un material en línea. Y finalmente el aprendizaje online, donde toda la formación es por medio o a través de la web. Ahora, si aplicamos estas definiciones a la calidad, al ámbito de la información, podríamos decir entonces que la calidad de la información de un recurso informativo vendría determinada por la capacidad de satisfacer las necesidades de información de la persona. Es decir, cuando hablamos de materiales de calidad, hablamos precisamente, uno, de la objetividad, es decir, la información no es sesgada, ni debe ser un elemento propagandístico o desinformador. Entonces, esto tiene que ver con la calidad del material que nosotros pretendemos que tenga la plataforma. Para que sea un recurso de calidad, tiene que tener objetividad, tiene que tener integridad, que significa que la información debe ser segura y completa. Debe ser fiable en el sentido que no debe estar modificada ni falsificada por personas ajenas. Y debe ser de utilidad, ¿no? Es la capacidad de satisfacer las necesidades informativas del usuario y de lo que se pretende aprender, ¿no? Entonces, un recurso de calidad, ya sea un PDF, un video, un examen, una lectura, para que sea un material de calidad, tiene que ser objetivo, íntegro y útil. Durante mucho tiempo, los soportes más extendidos habían sido en papel. Con la aparición y el desarrollo de las TICs, esto cambia y cada vez hay más difusión de los documentos digitales, como los PDFs y los videos. Y este tipo de recursos tienen varias diferencias respecto a los impresos. Por ejemplo, los documentos digitales son fácilmente manipulables, enlazables interna y externamente entre varias plataformas, se pueden imprimir, son accesibles, se pueden transportar, los puedes mandar de un lugar a otro, ¿no? Y son infinitamente replicables, entonces son diferentes. Entonces, cuando hablamos de calidad, aplicando a la información de Internet, es una meta de nosotros ampliar el proceso continuo de planificación, de análisis, diseño, implementación, promoción e innovación para asegurar que la información cubra las necesidades de los usuarios. Es decir, cuando tú diseñes tu material, los elementos que pongas ahí tienen que ser de calidad. Finalmente, cuando hablamos de la implementación de los sistemas de e-learning, lo primero que hay que considerar es tu diseño curricular, tus objetivos, los materiales, la población objetivo y el sistema de administración de aprendizaje que puedas tener. Existen algunos libres y otros de paga con mayor o menor funciones, ¿no? Debes de revisar cuáles se ajustan a las necesidades. Entonces, si tú quieres de manera general, lo primero que hay que hacer es establecer metas y objetivos o tener un cronograma. Esto ya lo hicieron en materias anteriores y lo vamos a continuar. Reúne el material necesario que quieres darle a las personas. Elaboras un esquema general y un orden, es decir, las secuencias que tú del aprendizaje. Después buscar y probar cuál sistema es el que más se ajusta a las necesidades. Nosotros trabajamos con Moodle, pero también hay otros, algunos de acceso libre. Luego es ya migrar la información y poner a prueba el material.
y después de ponerlo a prueba realizar los ajustes que se consideran necesarios. Algunos de los más comunes que puedes encontrar es el Sakai, Moodle, Camilo, Atutor, WebCT, Blackboard, eCollege, etcétera, etcétera. Es importante, si tú quieres emprender a diseñar, que pruebes un par y ver con cuál es el que te sientes más a gusto. ¿Cuáles son las diferencias? Diferencias en herramientas de administración, herramientas de comunicación, de participación. Cada uno tiene diferentes herramientas para gestionar actividades, contenidos, pegar o quitar material, poner actividades, hacer evaluaciones, herramientas de soporte, cómo se monitorean a los estudiantes. Entonces, cada uno tiene herramientas distintas. Es cuestión de ustedes conocerlos y ver cuál es el que mejor se ajusta a sus necesidades de su diseño instruccional. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Seguimos en contacto y nos vemos en el próximo módulo.